Estamos en Kika Recomienda con nuestra profesional, nuestra médica, que siempre ha hablado con la verdad, que ante todo se ha distinguido por su ética y su renombre, Angélica Reyes Navarrete. Y ahora sí, te dejo que nos hables acerca del tema de hoy, que es método PUMS. Sí, mi Kika, muchas gracias por estas preguntas tan profundas que haces. Siempre empezar con estas reflexiones, pero estas preguntas maravillosas, ¿no? ¿Quién eres? Todo esto con lo que hemos iniciado me parece maravilloso y que converge precisamente en todas estas metodologías energéticas, bioenergéticas, cuánticas, que precisamente nos ayudan a, a tratar de llevar una mejor salud y que nos van a ayudar precisamente a minimizar muchos costos y que nos van a ayudar a tener otra perspectiva como terapeutas de un montón de sistemas. Y bueno, pues como bien lo comentabas, el método PUMS precisamente es uno de los métodos que, bueno, quizá no es un método nuevo porque ya es un método que mi mentor, mi maestro, el ingeniero César González Rivera, él es chileno, él está en Iquique, Chile. Bueno, él es discípulo, fue discípulo también del doctor Boyce, y entonces él por ahí del 2011 empezó a ver miles y miles y miles de casos, hizo trabajos de investigación, protocolos, en donde empezó a ver a muchísimos pacientes y se daba cuenta precisamente que el paciente no era suficiente como colocar los imanes, que faltaba algo más, que faltaba buscar como estas etiologías y faltaba buscar todos estos fenómenos de alteración, como él le llama, que estaban ocasionando este desequilibrio en las células. Entonces, si yo te pudiera hablar, mi Kika, con una definición del método PUMS, y mucha gente, muchos terapeutas dicen, ¿qué es el método PUMS? O sea, ¿por qué se llama método PUMS? Es una historia muy, muy linda, y es que resulta que por ahí más o menos del 2016, 2000, sí, 2016 o 2017, la verdad es que no tengo muy bien las fechas exactas. Mi maestro César estaba en varios grupos de biomagnetismo. Entonces, cuando un terapeuta preguntaba sobre alguna patología, él con su método tan hermoso, que ahorita vamos a profundizar en él, pues él daba su punto de vista desde lo que él había estudiado, ¿no? Pues hay que buscar los fenómenos de alteración celular, vascular, neuropáticos, buscar la etiología, y como que todos nos quedábamos con cara ¿de qué nos habla este César? No comprendíamos. Y muchos lo empezaban como a atacar. Muchos decían, no, es que eso no es del doctor Goiz, es que porque modifican técnicas. Entonces, pero era muy interesante y era muy profundo lo que él hablaba del método. En ese entonces no se llamaba método PUMS. Entonces, él muy amorosamente simplemente dijo, me retiro de los grupos porque creo que no es la información a la que están listos. Entonces, una gran amiga, María René de Guadalajara, lo siguió y le dijo, queremos escucharte, o sea, nosotros sí nos interesa que nos enseñes sobre lo que nos estás diciendo. Se abre un grupo de WhatsApp, en ese momento éramos como 8 o 10 personas y nos empieza a dar clases por WhatsApp el maestro César. Después abrimos un aula virtual en Facebook y después él ya tenía su libro que precisamente se llamaba Por una mejor salud, en donde la primera edición salió en el año 2014. Pero ya mi maestro César con experiencias de curación de años atrás, 2010, 2011. Entonces resulta que al no tener un adjetivo para el método, pues decidimos como por ahí alguna compañera dijo, pues método PUMS, ¿no? Por una mejor salud, que es el título del libro. Y así se quedó como método PUMS. Y ya después, poco a poco, fuimos empapándonos de todo lo que César tenía que decirnos. Y en el año 2019, César viene por primera vez a México a certificar a terapeutas especializados en método PUMS. Si yo pudiera definir el método PUMS como con mis propias palabras, pudiera decir que es como un sistema terapéutico cuántico y bioenergético basado en la detección, identificación y o tratamiento de distintos fenómenos de alteración, que es lo que tratamos con este método. Y al mismo tiempo los factores etiológicos que son los causantes de alguna patología. Una vez detectados todos estos fenómenos de alteración y factores etiológicos, entonces se accionan sobre estos
distintos tratamientos y puntos de apoyo con diferentes estrategias terapéuticas. Entonces, el método PUMS podemos decir que aunque quizá pudiera ser muy, ya la palabra está muy rebuscada y muy utilizada, realmente es un sistema cuántico terapéutico que se va hasta lo más profundo de la célula. Entonces, así fue como nació el método PUMS y pues bueno, ahora mi maestro César, pues bueno, ahora él ya tiene una gran cantidad de alumnos, una gran cantidad de terapeutas que lo siguen, que siguen su método y en lo personal considero el método PUMS como el método más efectivo a nivel cuántico y a nivel bioenergético porque se hacen muchísimos ajustes, se hacen muchísimas reestructuraciones y se hacen muchísimos tratamientos en base a todas estas investigaciones, Nikika. Es un método muy novedoso. En algún momento se habló de los imanes virtuales y de utilizar los imanes sin imanes. Y realmente el pionero en imanes sin imanes realmente es el ingeniero César Alberto González Rivera, porque él con la aplicación de la bioiónica se puede hacer una instrucción al cuerpo para poder aplicar todas estas cargas magnéticas o estas cargas iónicas precisamente sin la necesidad de colocar los imanes. Entonces, se ha dado muchísima información, pero hoy te puedo decir que realmente todo este sistema como cuántico, energético, bioenergético, inicia precisamente con el método PUMS y ya de ahí se han hecho muchas modificaciones maravillosas a varios métodos, específicamente al biomagnetismo y a la bioenergética. Y pues bueno, el beneficio del método PUMS es que lo podemos utilizar como un tratamiento de diagnóstico también. Si bien es cierto que como terapeutas no podemos hacer un diagnóstico, pero con método PUMS podemos hacer estos diagnósticos bioenergéticos en diferentes niveles. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros sistemas tradicionales, como el sistema terapéutico de nuestro maestro, que en paz descanse, el doctor Isaac Boyce, él nos decía, no hacemos diagnóstico, solamente buscamos los puntos alterados, colocamos los imanes y despolarizamos hongos, virus, bacterias y parásitos. El método PUMS es muy diferente. ¿Por qué? Porque método PUMS sí puede hacer un método de diagnóstico, sí puede ser como un sistema cuántico de diagnóstico y a su vez terapéutico, porque nos vamos a la zona, nos vamos directamente a lo que hay en esa estructura. Si es un paciente que tiene algún problema, por ejemplo, a nivel, no sé, en algún dolor articular, por ejemplo, no nos enfocamos solamente en el dolor, en el proceso inflamatorio, nos enfocamos en todas las estructuras adyacentes al hombro, ligamentos, fascias, cápsulas, músculos, huesos, vasos sanguíneos, arterias, ligamentos, tendones, inclusive también podemos irnos hasta la parte cuántica, ¿no? Con las moléculas, la detección de las moléculas tóxicas, por ejemplo, y se buscan diferentes estrategias, Nikika. Entonces, esa sería como la diferencia con otros sistemas tradicionales o convencionales, que en método PUMS sí volteamos a ver el síntoma, sí volteamos a ver qué le pasa a la persona, qué siente, qué ve, qué palpa, le duele, está inflamado, está rojo, está supurando, hay un líquido ahí, ¿qué hay? Y entonces ahí nos enfocamos, Mikika. Entonces, es un método muy interesante porque precisamente aquí tenemos que saber muchísimo de anatomía. Si en par biomagnético necesitamos conocimientos básicos de anatomía, en método PUMS son libros y libros de bioquímica, de fisiología, de anatomía patológica, y un montón de conocimientos también de física cuántica, por supuesto, para poder lograr todos estos efectos, ¿no? Entonces, el método PUMS es uno de los sistemas terapéuticos que considero muchísimo, muy novedosos para estos tiempos y bueno, obviamente que se van a seguir desarrollando investigaciones con respecto al método PUMS. Entonces, el ingeniero César siempre nos mantiene muy bien informados y nos mantiene muy bien actualizados sobre todo lo que él va investigando. Precisamente la base del método PUMS consiste en bases de la física cuántica, ¿no? Conciencia, información, pensamiento y cómo vamos moldeando nuestra realidad para poder hacer que nosotros creamos esa enfermedad. Precisamente, por ejemplo, aquí hablando precisamente sobre la vacuna, dentro de método PUMS nosotros observamos que realmente no existe el virus. Por ejemplo, ¿no? También es otro punto interesante, que no existe el virus, que el virus simplemente es un tipo de información
y al ser un tipo de información, cada persona lo va creando en su realidad, que tiene que ver precisamente con la mecánica cuántica, con la física cuántica, de cómo este poder de conciencia, información y pensamiento se puede hacer realidad en la persona y cómo de la misma forma que lo creo, ¡pum!, lo puedo también dejar de creer y por lo tanto dejar de enfermar. Entonces, mi Kika, hablar de método PUMS es algo maravilloso porque al mismo tiempo tenemos estos fenómenos de alteración que si bien es cierto en su momento el doctor Goiz pudo describirlos de una forma muy general, como lo es en el fenómeno tumoral, que tú bien sabes como terapeuta de biomagnetismo, alumna del doctor Goiz, él nos enseñaba a arrastrar el fenómeno tumoral infiltrado, infiltrado séptico, absceso, quiste, pólipo, divertículo, netaplasia, no, todos la letanía del fenómeno tumoral. Entonces, en método PUMS nos vamos específicamente a todos esos fenómenos de alteración celulares y bioquímicos y fisiológicos, en donde podemos encontrar múltiples fenómenos de alteración, pero a su vez cuestiones etiológicas, es decir, qué está generando ese quiste. Desde el punto de vista convencional, un quiste, pues bueno, sería la asociación de bacterias, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué más está generando ese quiste? ¿Qué más está generando esa etiología? Y ahí es donde Método PUMS tiene una infinidad de herramientas terapéuticas para poder utilizarlas, mi Kika. Ay, ya me emocioné hablando. No sé si tengas alguna duda hasta aquí de lo que estamos platicando. Yo fascinada, la verdad es que es una metodología muy específica, muy amplia y qué mejor que alguien que la conozca a fondo. Te lo agradezco infinitamente porque está muy interesante. Muchas veces me preguntaban acerca de esta técnica y no, simplemente les decía, la desconozco. Sé que es sumamente famosa y que es muy práctica, muy útil, pero no tengo conocimiento, ¿no? Y yo la verdad es que sí trato de conducirme con ética, con responsabilidad, y si algo no lo sé, es no sé, ¿no? Y sí buscar las fuentes adecuadas para poder dar la información y que lleguen a la persona que los va a dirigir bien, ¿no? Porque pues cursos puede haber muchos, pero que sea el natural, el verídico, pues solo uno, ¿no? Entonces sí, te agradezco infinitamente que nos estés hablando acerca de este método y te